¿Qué aparecerá? ¿Un botón en rojo? Ya estamos en vivo. Ah, perfecto. Mira, yo estoy aquí esperando la señal. Muchísimas gracias a las personas que ya se puedan estar suscribiendo a esta transmisión en Facebook Live. Soy José Manuel Musaleno y estamos justamente en un proyecto en conjunto con Estudiantes por la Libertad Latinoamérica, específicamente con Estudiantes por la Libertad República Dominicana. Esto es la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Y hoy tenemos la presentación del libro de nuestro queridísimo Juan Manuel Polanco Brito, pero antes de poder platicarles un poco del libro y sobre todo de adentrarnos al autor, quiero presentarles en primera instancia al grandísimo y excelso y amigo de todos nosotros, Humphrey Félix. Él es egresado de la carrera de Filosofía por la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra. En el ejercicio profesional, él ha sido asesor político y embajador para la República Dominicana en el Youth and Democracy in the Americas y pues además es activista por los derechos humanos y la democracia, las cuestiones democráticas. Actualmente es articulista en diversos y muchos muy notables periódicos y revistas de pensamiento allá en nuestro país hermano, la República Dominicana. Y también en este sentido presento a nuestro autor, al texto que hoy vamos a hablarles y que vamos a comentarles, el autor Juan Manuel Polanco Brito. Él es escritor e historiador dominicano, es licenciado en Ciencias Sociales por la Summa Cum Laude y posee un máster, de hecho, en Historia de la Hermana República Dominicana. Es miembro fundador del Instituto Libertad y Familia, por sus siglas LIFA, y es autor del texto que hoy vamos a hablar, que es el texto intitulado Los partidos políticos y su papel en el proceso democrático durante la Tercera República. Para ello, le cederé las palabras a mi queridísimo y excelso amigo Humphrey. Humphrey, buenas tardes, buenas noches allá en República Dominicana. Te saludo desde México. ¿Cómo estás, Humphrey? Buenas tardes. Saludos, un placer conversar con ustedes a través de esta plataforma de la Red Mundial de Jóvenes Políticos México. Para mí es un grato placer poder esta noche conversar en torno al libro de Juan Polanco, Partidos Políticos y su papel en el proceso democrático durante la Tercera República. Juan Polanco es un gran amigo de Estudiantes por la Libertad República Dominicana, tal cual Manuel Musaleno, que hemos conversado, hemos tenido proyectos en común y nada, para nosotros es un grato placer compartir este espacio de reflexión en torno a las libertades individuales, la democracia, el sistema de partidos y demás. Así que, sin más, le cedemos la palabra a nuestro expositor de la noche, Juan Polanco, quien nos hablará sobre el proceso creativo, el proceso temático de su obra. Así que un abrazo fuerte, Juan. Sé bienvenido a este espacio de reflexión, de interacción, de diálogo. Así que te cedemos la palabra. No, muchísimas gracias, amigos. Estoy muy agradecido, complacido, ¿no?, de compartir con ustedes en este pequeño diálogo con Humphrey, con José Musaleno. La verdad, estamos aquí para dialogar, debatir, conversar muchísimo acerca de la historia dominicana, precisamente. Y nada, valoro mucho el trabajo que ustedes están haciendo en favor de la libertad en sus respectivos países. Y acá cuentan con un gran aliado para seguir defendiendo la libertad, la propiedad privada, la familia, la vida y un sinnúmero de ideas que sirven como base para el funcionamiento de las sociedades. Así que bueno, aquí estamos para hablar acerca del libro que escribí. Y así que ustedes me preguntarán, ¿no? ¿De qué quieren hablar? ¿Sobre qué elemento quieren preguntar? De manera inicial, Juan, nos gustaría conocer cuáles fueron los motores que te motivaron a escribir esta obra tan importante para nosotros los dominicanos, y que en sí misma es el inicio sabemos, de un gran volumen de escritos. Cuéntanos, Juan, ¿cuáles fueron los motores fundamentales de esta tu primera obra? En primer lugar, como yo estudié educación, mención en ciencias sociales, en el proceso cuando debíamos realizar la tesis a presentar para obtener el grado de licenciatura, siempre nos pusieron las trabas. Es decir, ustedes estudiaron educación, deben hacer un trabajo de tesis enfocado a la enseñanza y a las ciencias sociales. Entonces, básicamente el trabajo sirve como un proceso de innovación dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, porque el trabajo no es educativo, es meramente histórico
y se presentaron muchos desafíos, muchísimos retos, no solo para identificar las fuentes bibliográficas, sino también para poder convencer al cuerpo académico universitario para que aceptaran nuestro trabajo. De hecho, al principio nos dijeron que el trabajo es para un doctorado o para una maestría, que no teníamos tiempo suficiente. Pero nosotros hicimos un trabajo bibliográfico muy profundo, muy amplio, que nos permitió tener las debidas fuentes para realizar el trabajo y que sea mucho más fácil aquel proceso. Comienzo de esta forma para poder aclarar, porque o sea, la licenciatura que tengo es en educación y el trabajo del libro es meramente histórico. Entonces, arrojo esta idea para establecer la gran diferencia que hay. Entonces, a partir de ese trabajo que hicimos, ahora tienen como requisito hacer un trabajo innovador dentro del área de ciencias sociales. Es decir, que lo que fue criticado en primera instancia, ahora es lo que exigen a los estudiantes. Y más que todo, dentro de las ciencias sociales hay dos disciplinas que me agradan bastante. En primer lugar están la historia y en segundo lugar las ciencias políticas. Por el momento, yo sí deseo especializarme en ambas disciplinas sociales. Ahora estoy culminando la parte de la historia y luego estaría profundizando muchísimo más sobre la parte de las ciencias políticas. Y precisamente ahora que estoy terminando mi maestría casi, esperemos que a principio del año que viene ya esté graduándome como máster en historia, estoy realizando de igual forma un trabajo de investigación relacionado con los partidos políticos y especialmente durante la Tercera República igual, es decir, que es una expansión básicamente del trabajo y es una historia, o sea, la Tercera República, un periodo que yo diría que a mí más me gusta en la historia dominicana y especialmente para José, estaría explicando luego, ¿no? En detalle, qué tiene que ver con la Tercera República, a qué se refieren los dominicanos con ello, pero bueno, respondiendo a tu pregunta con la parte de la creación, la parte creativa, aquí entonces les arrojé esta respuesta que les acabo de dar. Muchísimas gracias, Juan. Te saluda José Musaleno acá desde México, el país vecino también. Todos los de América Latina somos países vecinos, ¿no? Me considero vecino de ustedes también en el sentido fraternal de la palabra. Entonces, me gustaría preguntarte, sobre todo cuando hablas de estos trabajos terminales, a nivel licenciatura, maestría y doctorado, bueno, al final se te pide que culmines tu empresa de estudiante, pues con una tesis, ¿no? Con una llámese tesis dentro de las ciencias sociales, dentro de una hipótesis dentro de las ciencias naturales. Y yo te preguntaría cuál es esta tesis que arrojas, ¿no? Al final la tesis podría plantearse como este argumento, como esta pregunta, como esta duda. ¿Cuál sería la tesis con la que hoy pudiéramos abrir una conversación? ¿Cuál sería la tesis que tú nos arrojas? Por ejemplo, quiero yo, así voy a utilizar un ejemplo chusco, un ejemplo sin gracia, pero para ponerlo como relieve, ¿no? Si vamos a hablar sobre la conformación del Estado, ahora que hablabas de la ciencia política que te gusta, pues una de las principales tesis de los teóricos del siglo XVI, sobre todo el XVII, fue esta idea del contrato, convenio o pacto que hubo entre individuos para formar el Estado, ¿no? Esta es una idea que se recoge sobre todo en el contrato social de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau del siglo XVIII. Entonces, ¿cuál sería tu tesis inicial con la que te gustaría comenzar esta charla? ¿Cuál sería nuestra tesis para poder abordarlo, si pudiésemos compartir esta idea al respecto? Juan, buenas tardes. Sí, un placer, ¿no? Pero bueno, inicialmente tendríamos que hablar precisamente acerca de la formación del Estado Dominicano. Claro. Pero aunque mi trabajo está enfocado a la Tercera República de la historia dominicana, es decir, que está muy distanciado del proceso de la formación del Estado Dominicano, pero de igual forma había que abordarlo como un asunto de antecedente histórico. Y aquí especialmente cuando celebramos la independencia del Estado Dominicano, la independencia nacional, que se llevó a cabo el 27 de febrero de 1844, primero se da un proceso de separación que luego nos lleva a una independencia. ¿Por qué arrojo esta idea? Porque especialmente lo que se proclama es una separación del país invasor que era Haití en ese preciso momento. Pero ¿qué pasa? Que cuando hablamos de Estado Dominicano, se arroja la idea de un marco jurídico, un marco legal. Y ese marco jurídico lo adquirimos el 6 de noviembre de 1844, es decir, casi 9 meses
después de nosotros separarnos de Haití. Y luego ahí se forma una Junta Central Gubernativa, es decir, no meramente el Estado Dominicano. Y estos son procesos políticos que se deben entender, que se deben estudiar precisamente en su contexto. Y realmente aquí se da una lucha de poder entre bandos, entre tendencias políticas, es decir, entre los conservadores o afrancesados y los liberales o trinitarios. Pero, ¿qué pasa? Que cuando hablamos de liberalismo o de conservación como lucha de poder entre ambas tendencias en la parte del Estado Dominicano, tenemos que remontarnos al siglo XIX. Y especialmente esos conservadores que fueron influenciados por un conservadurismo francés, en principio no estaban tan distanciados del liberalismo que promovía Juan Pablo Duarte, porque el liberalismo que promovía Juan Pablo Duarte no era influenciado por el liberalismo de izquierda de la Revolución Francesa, más bien por un liberalismo de derecha que viene de las ideas de John Locke y otros referentes de ese liberalismo político, como filosofía política y todo lo demás. Aunque yo no vengo aquí a explicar los principios, los postulados de todas esas corrientes de pensamientos políticos, más bien muestro una perspectiva de la construcción histórica del Estado Dominicano. Pero sí se llevó a cabo una lucha de poder entre tendencias. Esas tendencias, por principio, no estaban tan distanciados. Lo único era con la parte estatal, que uno lo querían engrandecer, mientras que otros lo querían limitar. Por eso los trinitarios, que eran los liberales, fueron los que sembraron la semilla de una separación, de una independencia, pero fueron los conservadores que hicieron crecer el árbol. Es decir, que los liberales tenían una incidencia social, cultural, religiosa, pero los conservadores tenían una incidencia política, una incidencia económica. Entonces, ambas tendencias, ambos bandos fueron importantes para la parte de la construcción del Estado Dominicano, aunque fueron los conservadores que llevaron a la ruina la primera república, precisamente porque a partir de 1861 se lleva a cabo un proceso de anexión a España, pero fueron los liberales a principio de 1863 que comienzan una guerra, un proceso civil para recuperar la soberanía. Es allí que inicia el proceso de la guerra de la restauración, el proceso de restauración para así instalar nueva vez aquella república que se perdió. Entonces, con la Segunda República, los liberales son los que tienen más incidencia en la parte política, en la vida republicana, pero luego, dentro del mismo círculo liberal, se distancian de las ideas liberales con un nuevo gobierno que era de Ulises Herod Lilis, conocido en la historia dominicana, que fue un dictador, y uno dirá, ¿cómo es que un dictador proviene de un partido azul, de un partido liberal? Y en realidad hay un sinnúmero de factores que inciden allí, y bueno, esto es parte de la historia dominicana, aunque especialmente con el término de la Tercera República de la historia dominicana, ya esa tendencia política de la lucha entre liberales y conservadores pasa a ser desplazado entre una lucha entre conservadores y progresistas o personas de izquierda, aunque hoy en día Humphrey podrá ser testigo que ya las ideas políticas poco importan en un proceso electoral. Ya a la gente secular le interesa muy poco lo que es un partido de derecha, lo que es un partido de izquierda o lo que es un partido liberal, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, ajá. De hecho, justo te iba a preguntar eso, ¿por qué terminamos hoy con la idea de la cosificación del individuo? Ya Humphrey, como filósofo, lo sabe reconocer todavía mucho más que yo, pero hoy tenemos un mundo que está completamente expectorado o volteado a estos 4 falsos cánones que yo he platicado, ¿no? Ya los he dicho en algunos otros momentos. Hoy tenemos el canon de la felicidad, el dinero, la belleza y el amor, ¿no? Estos 4 falsos cánones que son la construcción del ideal o del alcanzar estos ideales, cueste lo que cueste. Y hemos tergiversado las ideas ya no filosóficas, sino las ideas de la existencia misma por consumirlo en extremo, ¿no? Y ojo que no estoy criticando el tema del consumismo solo material. Hemos cosificado la palabra, la hemos banalizado, ¿no? Me parece oportuno decirlo aquí que el texto de Gasset
tiene toda total relevancia en un mundo como el nuestro, en la rebelión de las masas ya Gasset en la introducción. En el prólogo, los franceses, de hecho, justo dice, ¿no? Se ha abusado tanto de la palabra y ha caído en desprestigio. La palabra hoy ya no vale. Y bueno, tú lo acabas de comentar. Las personas hoy ya no tienen estos ideales de derechas, de izquierdas, liberales, conservadores. Pues hoy técnicamente me parece que en América Latina la gente elige a sus gobernantes porque pues es el que más le va a dar dádivas o es el que más le va a dar un estado asistencialista o es el que le va a dar recursos a destajo sin que por ello exista la creación de riqueza, se ha malentendido la distribución de ella. Humphrey, no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, de hecho, los partidos políticos y su modus operandi, y es una realidad palpable dentro de la República Dominicana, pues ha cambiado. Hace tiempo escribía un artículo en relación a la decadencia cultural y pues a la pérdida de los valores de los partidos políticos en la República Dominicana. El sistema de partidos de la República Dominicana fue fundado sobre ideales cuestionables desde mi perspectiva, ideales muy cuestionables, pero que en sí mismo enmarcaban una filosofía política muy sólida, basada en las convicciones, basado en el estudio, basado en los círculos de debate, de conocimiento, de interiorización de la filosofía misma de los partidos. Y esto ha decaído de manera total. De hecho, escribí también hace tiempo otro artículo en relación al tiempo de vida de los partidos aquí, de los partidos con más tiempo. Algo sumamente interesante, Juan lo sabe, es que los partidos tradicionales, hablamos del partido del sistema creo que es más viejo, un partido socialdemócrata, partido reformista, social cristiano, que honestamente luego de un proceso largo y bastante enraizado de gobierno, pues ha decaído y se ha convertido hoy en nada. Los dominicanos a esto le llamamos partidos bisagras, que solo sirven para ser partidos de coyunturas y no nada más. Entonces, es bastante interesante, o sea, el elemento de la decadencia que no solamente impacta al individuo como tal, sino que impacta a los partidos políticos tradicionalmente, porque luego de que ascienden al poder, pues los ideales constitutivos, los ideales del bien, pues se pierden, y es muy fácil. Estoy de acuerdo contigo, de hecho me parece que además de ser partidos políticos que están en pro de las coyunturas o que están inmiscuidos dentro de, me parece que también funcionan como partidos satélite para legitimar al poder despótico que existe mediante un partido que tiene el poder, ¿no? O el poder monopólico, si lo podemos decir en términos de Max Weber. En el caso de México, ¿no? Porque me parece interesante hacer estudios de caso tanto de República Dominicana como en México. En el caso de México, antes del 2000, ya se sabe a nivel internacional, pues tuvimos un partido hegemónico, un partido en el poder que tenía el poder totalmente cohesionado para sí mismo, ¿no? Que era el PRI, el Partido de Revolución Institucional, que además Revolución Institucional es un oxímoron en sí mismo, ¿no? Es una contradicción. ¿Cómo va a ser un partido de la revolución y además institucional? Eso es impensable, pero bueno, eso lo podemos discutir después. A lo que voy es, sí existía la oposición, porque al final la oposición se crea o se formula para estos equilibrios, y Juan no me dejará mentir, al final del día, el liberalismo clásico, John Locke, por ejemplo, planteaba pues que al final, si el soberano, ¿no? por ponerle un nombre, o el gobernante, excedía su poder, había una facultad de los electores para quitar a este soberano o a este personaje del poder. En este caso, los famosos equilibrios constitucionales, o que también fueron llamados ya en el siglo XVIII por Stuart Mill, como los derechos civiles, ¿no? También se conocen como los derechos civiles, pero no solo en el siglo XVIII con Stuart Mill, esto viene desde Montesquieu y búsquelo usted en el espíritu de las leyes, etcétera, etcétera. Yo la pregunta que te haría, Juan Pablo, con respecto, para no irnos tanto al plano filosófico, te preguntaría, hay una máxima dentro de las sociedades, no sé si en República Dominicana se utilice demasiado, pero en México muy repetitivamente se dice, que aquellos que no conocen su historia están irrestrictamente condenados a repetirla, ¿no? El que no conoce la historia de su propio país, y menos la historia universal, pues está condenado a repetirla una y otra vez. Entonces, me parece oportuno que tu texto al final, como tú lo dices, si bien no es retomar todas las ideas filosóficas al respecto de lo liberal, lo conservador y sobre todo la conformación de la República o el Estado-Nación en la República Dominicana, sí es una parte importante de su propia historia. ¿Por qué le apuestas a que la gente lea historia?
porque ya te digo yo, hoy la gente lo que menos hace es tener argumentos, ¿no? Hoy la gente opinamos sin tener argumentos y mucho menos datos. ¿Por qué apostarle a la historia, Juan? ¿Por qué apostarle al libro? ¿Por qué apostarle a la palabra? No, bien, como tú indicas, es importante conocer la historia porque así sabemos de dónde venimos y hasta qué nivel de la historia misma podemos llegar. Y especialmente en este libro que yo publiqué, lo escribí hace 2 años, pero lo publiqué ahora, pude publicarlo ahora. Eh, es importante porque así el dominicano podrá saber especialmente que el comportamiento de muchos partidos políticos de hoy en día es el mismo o peor de aquellos partidos políticos que existieron en la antigüedad. Como bien Humphrey dice, hoy en día tenemos partidos tradicionales, partidos que no fueron fundados en el día de ayer. Humphrey mencionó el Partido Reformista. Eh, Fue creado entre 1963 y 1964, por ahí va la fecha. Pero también tenemos otro partido que viene de 1939, que es el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que todavía hoy en día existe en el sistema político dominicano. Aunque este partido fue creado en el exilio, hay otros autores que establecen que el PRD fue creado en 1941. Juan Isidro Jiménez Grullón establece esa idea, pero la idea central más conocida, más popular, es que este partido fue creado en 1939 por Juan Bosch, Ángel Miolán y un sinnúmero de personajes históricos que realmente tienen importancia, ¿no? Porque a pesar de que en la parte del espectro político somos muy distanciados, pero sí hay que reconocer que tuvieron una gran participación a la hora de salir de la dictadura de Trujillo, porque aquí me gustaría asentar exactamente a la parte de la Tercera República. Y para Sí. así dar una idea a qué nos referimos con la Tercera República, es aquel proceso, aquel periodo histórico que comprende desde 1924 hasta 1965. Y antes de continuar la pregunta que me hacía José, me gustaría así realizar un breve recuento histórico acerca de la tercera de las repúblicas que hemos tenido en la historia dominicana. Y como bien De hecho dije, te lo agradecería, Juan, te lo agradecería. sí, perfecto. La primera república comprende desde 1844 hasta 1861. Es decir, desde la formación del Estado Dominicano, 27 de febrero, hasta el proceso cuando el presidente Pedro Santana decide anexar la República Dominicana a España en el 61. Desde el 61, o sea, hubo un periodo breve, un tiempo breve, donde no se catalogaba como república, porque la soberanía precisamente del pueblo se había perdido. Y ese proceso ahí, esos 4 años perdidos, o sea, es decir, desde 1861 hasta 1865, porque en el 65 se restaura la república después de un proceso de la guerra de la restauración. La segunda república entonces iría desde 1865 hasta 1916, con el inicio de la primera intervención norteamericana, y pasamos un breve periodo de 8 años, es decir, desde 1916 hasta 1924, de la primera intervención norteamericana. Es en el 1924 cuando se restaura la soberanía, cuando se organizan elecciones democráticas, ahí resulta electo el presidente Horacio Vázquez, y entonces la Tercera República iría hasta 1965, especialmente el 28 de abril, cuando el presidente Lyndon Baines Johnson declara la segunda intervención norteamericana del país. Hay otros historiadores que establecen que la Tercera República todavía continúa hasta la fecha. Hay otros que establecen que es hasta el 65, aunque esta idea de que a partir del 66 inicia la Cuarta República es gracias al presidente Joaquín Balaguer, que comienza a promover, ¿no? Con esas elecciones donde resultó electo, comienza así ese periodo republicano nueva vez. Y establezco esta diferencia precisamente, Humphrey, también para comprender, ¿no?, a qué nos referimos con Tercera República. En el trabajo que hicimos, delimitamos la Tercera República desde el 1924 hasta 1965. Yo particularmente dejo ese debate de si la República continúa o no a esos historiadores que realmente se enfocan a este diálogo, porque yo entiendo que si nos detenemos así comprender o delimitar, no, la Tercera República continúa o no, básicamente estaremos perdiendo un tiempo valioso
porque ese mismo tiempo que están dedicando para debatir precisamente con la continuidad o no de una república, podría ser destinado al estudio profundo del papel de los partidos políticos en ese proceso. Y entonces, por ejemplo, es importante comprender, estudiar esos partidos políticos, especialmente durante la Tercera República, porque es con la Tercera República que se comienza a crear debidamente un partido político. ¿A qué me refiero con esto? Con una estructura, con un organigrama, con unos estatutos, con una ideología política bien marcada, con líderes políticos bien marcados, porque antes de la primera intervención norteamericana, lo que aquí había eran tendencias políticas, bandos políticos. Es decir, por ejemplo, desde la fundación del Estado Dominicano, como bien mencioné, estaban los conservadores, estaban los liberales. Esa misma tendencia todavía continúa, por ejemplo, hacia los bolos y hacia los coludos, aunque esas son tendencias políticas que van dentro del marco de la Segunda República. Pero viene la primera intervención norteamericana, que de hecho influyó bastante en la organización social, política y económica de la República Dominicana, porque especialmente en esa misma década donde se produce la primera intervención, había un caos político, había un caos civil, porque una de las características que siempre ha marcado la historia política dominicana es la parte del caudillismo político, caudillismo regional, que muy poco favorecen positivamente a la construcción de un Estado democrático, de un Estado soberano, en cualquier país, independientemente de que sea en la República Dominicana, porque el caudillismo básicamente busca impulsar las creencias particulares precisamente de las personas que llevan a cabo esas tendencias políticas. Pero, como dije, los partidos políticos nacen debidamente estructurados con la Tercera República. Y, de manera coincidente, hoy en día tenemos 27 partidos y movimientos políticos, o sea, debidamente reconocidos por la Junta, y ese es el mismo número de partidos políticos y movimientos que existieron durante la Tercera República. Y bueno, ya aquí a partir de ahora podríamos hablar muchísimo más. ¿No te parece que un exceso de partidos es peligroso? Digo, yo soy de los que cree que si hay partidos en un país, a mayor número de partidos, parecería que los equilibrios se ajustan, ¿no? En un sistema, vamos a pensar en la teoría de sistemas, ¿no? Los partidos al final del día son equilibrios en esta fuerza y en estas pugnas por el poder, ¿no? Ya la idea que el poder se ejerce desde un solo púlpito, pues esa idea ha quedado sepultada ya con Michel Foucault, ¿no? Cuando hablaba de la microfísica del poder. El poder no se puede detentar en un solo monopolio, lo que pensaba en su momento Weber, sino que el poder en general se articula, ¿no? En este Estado-nación que algunos conocen como Estado-red. Yo te preguntaría, Juan, para ti los partidos políticos, en el caso específico de República Dominicana, han propiciado el proceso democrático entendido como el positivo, el proceso democrático en positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que han propiciado que la gente participe conscientemente en las decisiones públicas o han propiciado lo que Inda Gea en su texto sobre Max Weber plantea como la hiperdemocratización de las repúblicas, que no es otra cosa sino la pauperización de la democracia, ¿no? Una cosa es el proceso democrático, que es que la gente incida en las decisiones públicas conscientemente, y otra lo que manejamos como el proceso de democratización en la pauperización o la pobreza de la democracia, que no es otra cosa sino que las personas elijan por elegir. El término más sencillo o lo que se utiliza hoy es, pues elige lo menos peor, ¿no? Elige al que se te acomode, pero no tenemos una razón consciente de lo que estamos ejerciendo como, pues, soberanos, ¿no? O como electores al final del día. ¿Qué partido, qué posición, perdón, los partidos políticos tienen en República Dominicana? Sería mi pregunta. Y después, si quieres, preguntamos a Humphrey si tiene alguna cuestión al respecto. Sí, básicamente la idea que das es que una cosa es instaurar la democracia y otra es fortalecer la propia democracia. Así que de verdad, muchísimas gracias por arrojar esa idea. Era necesario, ¿no? Decirlo aquí para seguir dialogando de esta forma. Y ahorita comentaba sobre el exceso de partidos políticos. En la República Dominicana lo hay, no solamente por la proporción territorial, sino también por la proporción demográfica. Es decir, 27 partidos políticos, movimientos debidamente reconocidos por el órgano rector electoral, básicamente
no estaría fortaleciendo el propio sistema democrático por varias razones. Humphrey lo sabe muy bien. Aquí los partidos políticos tienen acceso al financiamiento público. Entonces tú te pones a comparar 27 partidos y movimientos que tienen acceso al financiamiento público. ¿Cuáles serían las verdaderas intenciones de estos partidos políticos? Simplemente participar en cada proceso electoral, pero cuando se le ponen trabas, porque el que hace la ley hace la trampa. Especialmente ahora estuvimos debatiendo una nueva reforma a los partidos políticos, al sistema electoral, y muchos partidos políticos minoritarios que sabían que no tenían posibilidades para seguir manteniendo la personalidad jurídica y a la vez acceder al financiamiento público, lo que hicieron fue realizar alianzas electorales para cumplir con un margen proporcional. Esto básicamente es un truco que hacen los partidos políticos bisagras para así poder mantenerse Exacto. y seguir chupando las arcas del Estado, porque sí les beneficia, sí engordan, ¿eh? Habíamos, perdón que te interrumpa, hace 5 minutos dijimos que los partidos, a mayor partidos políticos, mejor equilibrio, pero ¿qué crees? Que justo la oposición, la idea de oposición como equilibrio de un sistema despótico, ya no funciona porque ellos han articulado muy mañosamente, perdón que diga ese adjetivo, pero muy mañosamente han articulado las llamadas coaliciones, ¿no? Hoy los equilibrios de oposición se rompen con las llamadas coaliciones y en México lo vamos a vivir, pongo el caso de México para que la gente que nos siga pueda conocer los dos factores, tanto el de la República Dominicana como el de México. En México lo vamos a vivir cuando se sumen en alianza o en coalición tres partidos políticos con tres ideologías completamente disímiles, dos sobre ellos, uno con un color azul y blanco, por no decir PAN, y otro con un color amarillo, rojo, por no decir PRD. Acá también tenemos nuestro PRD, sin embargo, es Partido de la Revolución Democrática. Entonces, ¿cómo me impresiona a mí cómo estos partidos políticos, con tal de seguir chupando del dinero de las arcas del Estado, se coalicionan aún sin importar si las ideologías son compatibles o no? La realidad es que son incompatibles, es como el agua y el aceite, pero ojo, el agua y el aceite no a temperatura ambiente, que los juntas y bueno, al final son inmiscibles y quedan dos capas, una separada de la otra. No, yo estoy hablando que estamos juntando el agua y el aceite, pero casi a los 100 grados centígrados. Cuando tú juntas agua y aceite a los 100 grados centígrados, ya me imagino yo qué de violenta es esa cuestión. Entonces, Juan Pablo, enhorabuena que lo hayas dicho. La realidad es que las coaliciones lo único que buscan es seguir estando en el poder para obtener el recurso del financiamiento al final del día para los partidos políticos, que ese es el gran negocio. Ese es el gran negocio de los partidos políticos, me imagino, no solamente en República Dominicana y en México, en muchos países en donde el financiamiento deviene del propio Estado, no como en el caso de los Estados Unidos, para poner un ejemplo, y ya si quieres te cedo la palabra. En el caso de los Estados Unidos, el financiamiento tiene que venir de la cuestión privada, y entonces hay que ganarse el financiamiento de la cuestión privada, ¿no? Ahí es otro tenor, pero bueno, tenemos una cuestión bipartidista allá, demócratas y republicanos. En el caso mexicano y de la República Dominicana, pues existen muchos partidos, ¿no? Entonces, podemos decir, Juan, si me lo permites, para ir sentando conclusiones anticipadas, que no necesariamente en los países donde existen excesos de partidos políticos o muchos partidos políticos significa que el proceso democrático del país está creciendo. Eso no es proporcional, ¿no? Yo supongo incluso que es inversamente proporcional. A mayor partidos políticos, menor participación de la vida democrática de un país, y ahí está el caso de Brasil. En Brasil es el caso por excelencia de América Latina, en donde tenemos un número de partidos, pero exorbitante, muchísimos partidos políticos, que es muy complicada la cohesión y por tanto los ideales y todo eso se olvida y caemos en un pragmatismo, que me parece que en política ser completamente pragmáticos es muy arriesgado, es sumamente arriesgado. ¿Por qué? Porque lo que hoy me convence y lo acepto como una ideología válida, el día de mañana puedo decir que es completamente inválida. Y ojo ahí porque, pues bajo el pragmatismo es posible. Humphrey, te escuchamos. Sí, antes de que Humphrey dé su Claro, Juan. participación, quiero decir algo breve. Es que en la democracia representativa, los partidos Y políticos son una base. vez más, sí, bueno. Humphrey, te iba a decir que en la democracia representativa los partidos políticos son base, pero no todos los partidos políticos representan. Es decir, porque ¿cuál es la función de la democracia representativa Claro. en sí?
representar al pueblo, darle participación al pueblo, que el pueblo se involucre en los procesos políticos. Pero no todos los partidos políticos apuestan a eso. Entonces, en conclusión, en la República Dominicana se necesita, Sí, se necesita transformar el sistema político, incluyendo, ¿no?, la parte del financiamiento, es decir, que sean los propios miembros que están inscritos en un partido político que financien la participación de esto en cada proceso electoral. Y que, como hay muchísimos partidos políticos, uno de izquierdas, otro de derecha, aquí incluso los partidos de derecha se hacen alianzas electorales con partidos de izquierda, incluso que pertenecen al Foro de Sao Paulo. Entonces tú te dirás, bueno, ¿cómo es que se da? ¿Cómo que esta contradicción ideológica, contradicción en principios, se da en la República Dominicana? Pero bueno, la gran excusa es que hay que participar en la fiesta de la democracia. Que hoy lo que se llamaba antes sí, el Foro de Sao Paulo, nada más, Janfrey, lo que antes se llamaba el Foro de Sao Paulo, hoy se llama el Grupo Puebla, ¿no? Porque se reunieron apenas en Puebla, México. Bueno, pero esa es una idea que dejo al aire. Janfrey, perdón, te escuchamos. Sí, y es sumamente interesante lo que resalta Juan, porque es evidente que el espectro político aquí en República Dominicana tiene sus contradicciones radicales. Y voy a poner sobre esta tesis que afirmo, sobre las contradicciones del sistema de partidos, pues diré algunas cosas. Hechos. Miren, en República Dominicana, según publicó un semanal que en la actualidad pues está como reparadigmatizando, se está convirtiendo en un diario económico llamado El Dinero, la Junta Central Electoral, que es el órgano que rige la vida electoral del país, publicó el periódico que la Junta daría como financiamiento, como parte del financiamiento para las elecciones que tuvimos ahora el 5 de julio pasado, aproximadamente 3.000 millones de pesos a los partidos políticos. Pasado el proceso electoral del 5 de julio, solamente quedaron como partidos mayoritarios, Juan lo sabe, 2 partidos. O sea, esos 2 partidos podrán acceder al 80% del financiamiento. Para este presupuesto no tengo tan definido qué cantidad, este presupuesto del año 2021, no sé qué cantidad de dinero recibirán los partidos, pero será una cantidad cuantiosa de capital y solamente 2 partidos accederán al 80% del financiamiento. Hay un cúmulo de partidos que quieren ser financiados en mayor cantidad de capital y por eso están haciendo reclamaciones frente a la Junta Central Electoral. Bueno, han ido a la Junta Central Electoral. El administrativo, que es un órgano también que rige cuestiones como estas, pues a los partidos políticos. Y es un desastre porque, de hecho, las coaliciones que Juan denunciaba, desde mi perspectiva, son improcedentes porque Juan resaltaba sobre las ideologías, sobre los sistemas de pensamiento que rigen partidos políticos en la República. Casos, pues las ideas de derecha en partidos políticos no están sustentables, son ideas, no hay una claridad, ideas claras que rijan el sistema de partidos de algunos. Otra parte, pues, prefiere las ideas progresistas. Y estos partidos, salvo unos pocos, existen para hacer coaliciones que a ellos mismos, única y exclusivamente, les beneficien y que le hagan mantenerse vivo en el sistema. Y es común ver reclamaciones como esta. Y ocurrió un hecho. Probablemente Juan y yo en ese sentido tengamos puntos encontrados, pero es cierto. La mayoría en el Congreso, en la Cámara Alta. Nosotros tenemos un Congreso Nacional dividido en 2 partes. El Senado de la República y los diputados. Los diputados son una gran cantidad, dependiendo por las provincias. Actualmente Barahona, que es mi provincia, tiene 4. Hay diputados por circunscripciones y es una cuestión ahí, pero cada provincia del país y el Distrito Nacional tiene un senador. En total son 32 senadores. Se estaba tratando para formar el Consejo Nacional de la Magistratura de elegir la segunda mayoría de la Cámara. Resaltan las leyes de nuestro país, sobre todo la Constitución, que es la ley suprema encargada de regir y de formar el Consejo Nacional de la Magistratura, que
la segunda mayoría dentro del Senado de la República se elige de un senador diferente o una coalición diferente al que postuló al presidente del Senado, que en este caso fue postulado por una coalición de partidos llamado Juntos Podemos, partidos, una mezcla de partidos ahí interesantísima. Y entonces se elige la segunda mayoría en función de la misma coalición de partidos que llevó al presidente de la Cámara. O sea, fue un desastre, fue totalmente un desastre. Y la democracia en sí mismo, un sistema democrático integral, basado en instituciones sólidas, exige de manera paralela respeto y restricto por las leyes cuando no me benefician, incluso cuando me benefician o cuando no me benefician. Entonces, no, como postulaba Manuel, la existencia de un sinnúmero de partidos o de una mezcolanza de partidos que no representa realmente los ideales de todo un grueso sociopolítico, sociocultural, pues no es garantía de instituciones sólidas, no es garantía de una democracia real. Completamente de acuerdo. Antes de darle la palabra a Juan, quisiera recuperar algunas de las nociones de Humphrey porque me parecen muy, muy acertadas en completo. También en el caso mexicano tenemos la división del poder legislativo en dos, Cámara Alta y Cámara Baja, o diputados y senadores, pero justo lo que dice Humphrey es el problema de la representatividad, ¿no? Durante muchos siglos los teóricos de la democracia hablaban de la representatividad maximizada, ¿no? La hiperrepresentatividad. Entonces se crean estas cuestiones famosas de los plurinominales en el caso mexicano, no sé cómo se llame allá, que a los partidos, aun cuando no ganan la mayoría, se les da un poder o un escaño para poder tener representatividad, ¿no? Y que un partido que tenga muchos votos a nivel electoral no esté hiperrepresentado, ¿no? Es como todavía la distribución un poco más de la legitimidad que deviene de la elección popular, ¿no? A lo que le llamamos comúnmente como el voto directo, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Habrá que ver también el sistema de partidos y sobre todo el sistema electoral en cada país. En el caso mexicano es un sistema mixto, ¿no? En el caso de República Dominicana me imagino más o menos igual, ¿no? Al final se elige el poder legislativo a la vez que el ejecutivo, si me equivoco me corrigen. Esto es, por elección directa se elige tanto al presidente de la República como a los diputados y senadores, pero hay democracias en donde no sucede ello, ¿no? En el tema, por ejemplo, del parlamentarismo. En el parlamentarismo, pues se elige la Cámara de los Lores y lo de los comunes, y al final el poder legislativo es quien pone al poder ejecutivo, ¿no? Que es la gran diferencia entre sistemas de gobierno o en este sistema pues presidencialista. Que de hecho hay que decirlo, Juan, y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Mucho se criticó al sistema presidencialista en América Latina porque es la copia de los Estados Unidos. De hecho, mucho tiempo duró el debate contra el sistema presidencialista auspiciado, con el argumento auspiciado con respecto al que el sistema parlamentarista era mucho mejor. ¿Por qué? Porque evitabas el poder despótico del presidente pudiéndolo quitar con el poder legislativo. Al final el poder legislativo es aquel que emana del pueblo y es el legislativo el que pone al presidente y no también, como en nuestro caso en México, pues de una elección directa se vota al presidente de la República. Entonces, la pregunta iría en ese sentido. ¿Tú cómo ves esta pugna, ¿no?, entre sistema presidencial y sistema parlamentario? Y preguntarte, porque queriendo o no, se nos está yendo el tiempo como agua en las manos, preguntarte un poco las personas qué pueden encontrar cuando compren tu texto, ¿no? Es un texto que si bien dices que escribes hace 2 años, la tercera pregunta sería, ¿por qué lo publicas hasta ahora? Que me imagino que tiene que ver con cuestiones económicas o con cuestiones de editorial y ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero entonces son 3 preguntas. ¿Cómo ves la cuestión presidencial versus parlamentario? ¿Cómo ves el tema también con respecto a las elecciones de nuestros países, con respecto a los partidos políticos? ¿Qué se puede encontrar el lector que consiga o que compre tu texto tal cual? Y la última, ¿por qué te tardaste en publicar? Porque, ojo, para que también la gente que nos ve conozca que aún los creadores de contenido intelectualmente hablando también tienen que pasar por una de aquellas que parece casi imposible poderla concluir, ¿no, Juan? Te escuchamos. Sí, mira, respecto al sistema parlamentario, al parecer todavía ellos están a 1000 años luz de nosotros, porque en aquel proceso de independencia latinoamericana, lo que surgió inmediatamente fue un caudillismo político y Sí, un caudillismo militar.
y producto de esto nace un sistema presidencialista que es característica de todos los países latinoamericanos y especialmente de la República Dominicana. Venimos trayendo este mismo presidencialismo desde la fundación de la República Dominicana, porque todo el mundo quiere ser presidente y quieren hacer todo lo que, o sea, deben hacer todo lo que tengan que hacer, pueden utilizar todo lo que tengan en sus manos para lograr ese objetivo. Aquí, en teoría, el poder legislativo es el que mayor fuerza tiene, en teoría. Eh, pero aquí el presidente incluso pone y quita legisladores. No en el término literal, pero sí en la influencia. Sí, incluso influyendo internamente para sacar a candidatos legislativos y oponer a otros. Eso se ve aquí en el sistema. Sí, disculpa Juan que te interrumpa, hace Sí, claro. poco estuvo a punto de ocurrir, y para contextualizar, sumamente breve, se dieron casos, Manuel, y personas que nos están escuchando, que algunos legisladores fallecieron a causa del COVID-19, creo que dos, si mal no recuerdo, y bueno, y el partido político pues estaba maniobrando literalmente, los partidos hacen maniobras bajo la mesa y solapando las leyes de la República para meter a familiares de esas personas que fallecieron cuando la ley prescribe de manera muy clara que los legisladores en el hemiciclo pues eligen a los sucesores y que por sobre todas las cosas debe primar el sentido común y que eso, el sentido común, pues nos exige analizar muchos elementos. Por ejemplo, la persona que le siga en cantidad de votos emitidos, aunque no sea del mismo partido político. Pero no, los partidos políticos buscando su beneficio por encima de todas las cosas, pues solapan y meten a sus personas. Sí, claro, y estoy seguro que eso mismo se ve en México. Un sistema totalmente presidencialista que el presidente aquí tiene, o sea, porque una cosa bien claro, una cosa es ser presidente del país y otra cosa es ser el presidente de un partido político. Pero incluso el presidente de un partido político no puede más que un presidente del país, porque un presidente de la República va a utilizar todos sus recursos para poder presionar internamente en cualquier partido político. No importa que sea en el partido oficialista, puede ser incluso en un partido opositor porque los recursos están en manos de un partido único. Aquí en la República Dominicana tenemos un partido que básicamente, o sea, en teoría aquí los poderes son independientes, pero el partido político que gobierna tiene mayoría en la Cámara, en el Congreso Nacional. Entonces dirán, ok, pero el Poder Judicial puede ser independiente, pero ¿qué pasa? A la hora de tú elegir una Suprema Corte de Justicia, quienes votan a favor y en contra del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero aquí el presidente el presidente del Senado pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura, pero como un partido político gana la presidencia y también tiene mayoría en el Congreso Nacional, va a tener de manera clara mayor influencia a la hora de elegir Claro. a los jueces. O sea, en práctica no hay independencia en los tres poderes. Y esto no es un caso exclusivo de la República Dominicana, sino mayoría de los países latinoamericanos que aquí no hay un sistema parlamentario. Como bien tú dijiste, ahí está el caso también de Alemania, de Reino Unido, y el propio caso de España, por ejemplo, que ahí, por ejemplo, en España está la opción de colocar una moción de censura, por ejemplo, y luego organizar otro proceso electoral para elegir al presidente. O sea que básicamente si tú te pones a comparar las flaquezas que tienen ambos sistemas, nos podremos dar cuenta que el sistema político latinoamericano en términos generales tiene muchas debilidades y en realidad hay que fortalecer, pero para eso hay que autocriticarnos debidamente, sin pasión, sin sentimiento, porque ya esto se trata de una deuda con la historia, se trata de una deuda con las próximas generaciones y estoy seguro que ninguno de nosotros querrá que los hijos, las próximas generaciones vivan en un sistema político que vivimos hoy en día. Y la verdad, los partidos políticos totalmente viciados, no les importa poco la parte de las ideologías políticas.
José, por favor, repíteme las otras preguntas. Sí, claro, 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 claro. ¿Qué puede esperar aquel personaje o aquella persona que compre tu texto? ¿Qué puedo yo esperar? Digo, pude darle una leída, porque justamente en la plataforma digital en la que se encuentra y que usted puede comprarlo, pues ahí se puede leer un poco. Le he dado una leída y yo ya sé de qué trata, pero en palabras del autor, que lo tenemos aquí, no muchas veces se tiene al autor de una obra tan importante, y Juan nos ha hecho el grandísimo favor de estar con nosotros. Entonces, Juan, de tu propia palabra, ¿qué podemos encontrar en este libro? ¿Qué me puedo yo esperar del libro? ¿Qué me va a dejar? Ya nos dijiste que no te metes tanto en cuestiones filosóficas, a mí me parece justo, porque pues si no se vuelve un tratado filosófico, ¿no? Pero ¿qué sí nos podemos encontrar, Juan? No, y que mucho menos no es mi campo académico. Es decir, que en términos filosóficos, Humphrey puede profundizar mucho más que yo. Pero especialmente la persona que compra este libro, especialmente el dominicano, porque es un libro escrito para los dominicanos y su historia, pero eso no impide que algún amigo internacional lo compre. Tengo muchos amigos, incluso de tu país, Argentina, Colombia, que han solicitado vía Amazon el libro, pero aquí en el país lo estoy vendiendo físicamente también. Y bueno, podrá identificar debidamente el papel que jugaron cada partido político, sea de izquierda, sea de derecha, durante la Tercera República, que comprende desde 1924 hasta 1965. Es un trabajo, diría yo, en términos de partidos políticos y su asistencia completo, no absoluto, porque yo siempre le digo a las personas que compran mi libro que desbaraten el libro, que lo desmonten, porque yo no pretendo tener la verdad absoluta sobre lo que escribo. El autor que reconozca que puede fallar es aquel autor que se engrandece en sí mismo y que puede perfeccionar su obra en alguna otra edición. Y yo también tengo esa intención de seguir profundizando este mismo libro y publicar otras ediciones, Cierto. porque en el transcurso de la vida uno podrá encontrar muchísimas fuentes valiosas que merecen ser incluidas en otro libro. Y yo, como joven, tengo 24 años, o sea, que cuando lo escribí tenía 22. Eh, Y, pero, ¿qué te digo? ¿podría ser que algunas de tus ideas hayan cambiado con respecto a lo que escribiste? No, O para siguen, nada. todavía siguen Porque, fundamentadas? porque sobre todo me considero una persona muy terca con lo que, Bueno, con lo que eso es, cree. eso es muy positivo. Si me lo permites, porque el tiempo apremia, te voy a dar bueno, voy a comentarles a las personas que nos puedan ver esta transmisión y después, porque esto se queda grabado y se va a seguir reproduciendo y se va a seguir reproduciendo. Y cuando Juan Pablo publique su libro número 10 o el 10º libro, las personas verán este video y van a decir, mira, Juan Pablo cuando apenas había escrito el primero, ¿no? Seguramente vendrán más hijos intelectuales, como también se les conoce, pero quisiera comentarte o expresarles una idea interesante con respecto a que nada nunca está al 100% hecho o está completo en su totalidad, ¿no? Todo es perfectible, en tanto que incluso nosotros morimos y al ser mortales somos perfectibles día con día. Cuando en su momento Jorge Luis Borges, el argentino, viene a México y se encuentra con el grandísimo Alfonso Reyes, el maestro Reyes, le pregunta a Borges a Reyes que por qué tenemos la necesidad de publicar, ¿no? La necesidad de escribir todos la tenemos, hasta la persona que está en casa no me dejará mentir, en el diario publicamos, o incluso la necesidad de escribir en redes sociales la tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero le preguntaba Borges a Alfonso Reyes, ¿por qué tenemos la necesidad de publicar? Ya tenemos la de escribir, ¿y por qué publicar? Y justo te termino diciendo, Juan Pablo, y espero que de ahora en adelante lo utilices como una referencia. Alfonso Reyes le contesta a Borges, publicamos para que otros se pasen la vida corrigiendo nuestros propios errores. Efectivamente, ninguna obra va a estar completa y entonces tú has publicado este libro pues para que otro justo lo desbarate, lo desarme, lo desarticule, vea los errores, pero también los aciertos y en próximas ediciones, ¿por qué no? Si sumarle o restarle cosas, modificarle por acá, proponer estudios de caso, qué sé yo lo que se puede hacer en próximas ediciones. Creo yo que la verdad es un libro que la gente, no solamente de República Dominicana, no puede dejar de perderse, sino a nivel internacional. Creo que puede ser muy poco de atención para aquellos que estudian relaciones internacionales e incluso para la gente que
quiera conocer un poco más de la historia de los países vecinos, como en el caso de República Dominicana, etcétera, etcétera. Entonces, no me queda más que agradecerte, Juan Pablo. No es un adiós, sino un hasta luego. Todavía nos quedan algunos minutos, pero eso los reservaré para tus conclusiones finales. Te cedo la palabra, Humphrey. No sé si quieras comentarnos algo antes del cierre. Sí, en relación a lo que dices, pienso que los dominicanos tenemos que revolver a nuestra historia y publicamos precisamente para que corrijamos nuestros errores, para que otros corrijan nuestros errores, pero también para que nosotros como país, como nación, podamos corregir los errores que hasta este momento hemos tenido, que son muchos, son evidentes, son manifiestos, se pueden percibir en el rostro, en la forma de actuar, de hablar de los dominicanos. Entonces pienso que el libro de Juan constituye un hecho importante. Los dominicanos tenemos que volver hacia nuestra historia porque en la mayoría de los casos le desconocemos de manera radical y absoluta. Volver hacia nuestra historia es analizar precisamente el pasado. Y analizar el pasado nos exige de manera paralela saber cuáles han sido nuestras grandezas y cuáles han sido nuestras caídas. Y en ello, pues, comienza un camino traginoso que nos exige precisamente perfeccionamiento. O que, como diría Aristóteles, pues nos puede llevar al exceso y no al punto medio que es la virtud. Exacto, Humphrey. De hecho quería agregar algo, y gracias de verdad por tus ideas. Y quiero decir algo, ¿no? Que uno escribe porque piensa. Hay otros que piensan pero no escribe. Pero al final de cuentas, cada quien piensa de manera distinta. Aquí se evidencia el arte de filosofar. Me encanta, me encanta. Pues me quedo con ello en el tema de Humphrey. Te agradezco mucho, Humphrey, que estés con nosotros, ya aliado nuestro desde Estudiantes por la Libertad. Y pues ya sabes que la Red Mundial es tu casa. Y ahora sí, Juan Pablo, este es tu espacio. Tienes a tu público para que le compartas por qué debe de comprar el libro, cómo se llama tu libro y qué esperar más de Juan Polanco, porque seguramente Juan Polanco tiene para mucho y para más. Tus redes sociales, por cierto, Juan. Sí, bueno, voy a decir las redes sociales porque así me tomo menos tiempo. Juan Polanco B en todo. Pero bueno, en la parte de que ¿qué pueden esperar más de mí, perdón, y gracias por la pregunta. Aquí se los digo a ustedes, el público que lo está viendo. Yo estoy desarrollando 2 libros más. Uno tiene que ver con una serie de reflexiones sobre la propia vida política dominicana, qué yo pienso, qué se puede lograr, qué se puede mejorar, precisamente presentando algunas estadísticas, índices de libertad económica, de competitividad, qué se puede hacer para mejorar. De igual forma, estoy escribiendo otro que se llama Duarte, padre del liberalismo dominicano, y precisamente Duarte es el ideólogo de la nación dominicana, un hombre que es el más admirado, pero el menos estudiado. Y cuando hablamos de que Duarte es el padre del liberalismo, es precisamente para poder comprender el liberalismo en su época, qué defendía, o sea, cuáles eran las propuestas liberales de Duarte, porque incluso penosamente muchos partidos de izquierda, partidos progresistas, dicen en cada año para cumplir el sueño de Duarte. Es decir, que básicamente están diciendo que Duarte era progresista, pero en términos políticos, ideológicos, era totalmente contrario al progresismo. Aunque, como diría el doctor César Vidal, hoy en día no hablaríamos de derecha versus izquierda, sino de globalistas versus patriotas, pero ya eso es otro tema. Y, o sea, el año que viene espero al menos publicar 2 o 3 libros que estoy desarrollando y también el libro de mi tesis de maestría, o sea, que podrán encontrar muchísimas cosas de mí. Que viene para más. Juan Polanco, hay para más. Sí, pero bueno, ya como quedan pocos minutos, duré 2 años precisamente por la cuestión económica. Es decir que, o sea, uno tiene muchísimas metas, pero no sé si en tu país se conoce el término de romperse el lomo. Es decir, que hay que trabajar Sí. muchísimo, hay que trabajar muy duro para lograr muchísimas cosas. Hay que sacrificarse muchísimo para uno poder lograr algún elemento. Pero yo sí digo que hay que soñar muchísimas cosas para por lo menos lograr la mitad. Y de eso se trata en la vida. Tener muchas metas, tener muchos objetivos. Si alguien quiere soñar con ser presidente, que sueñe con ser presidente, pero que al menos llegue a ser diputado. Es decir, que soñar no cuesta nada. Eso es muy cierto, Juan, y la verdad que al igual que Humphrey, la Red Mundial de Jóvenes Políticos es tu casa.
sé y me tomaré el atrevimiento de mandarte un mensaje para que nos compartas más de esta cuestión al respecto y sobre todo te voy a proponer que hagamos algún tipo de mesa redonda con Humphrey, contigo e invitados especiales también para seguir el debate, porque me parece que no terminamos por acotar todo, me parece que quedan muchas ideas en el tintero. Lamentablemente, y respetando el tiempo de los que nos puedan ver, pues acá lo dejamos, pero Juan, si me lo permites, te estaré escribiendo en los próximos meses para traer otro evento de la mano de Estudiantes por la Libertad y la Red Mundial, y pues de la Sí, mano con gusto. también contigo. Pues ya que aceptaste, te agradezco en demasía. Y pues nada, chicos, no me queda más que agradecerles a todos. Esto fue un evento de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ciudad de México y Estudiantes por la Libertad República Dominicana. Y antes de irnos, les quiero comentar una cosa. Dediquémonos desde hoy a ser felices, porque no pase que un buen día despertemos y seamos menos que nada. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy. Buenas tardes, México. Buenas noches, República Dominicana. Nos vemos a la próxima. Gracias, Humphrey. Gracias, Juan. Hasta entonces.